El programa LiveWire es un programa mucho más eficiente para el uso de la electrónica digital que el propio Jenga o que el propio antiguo Cocodrile Eclipse. Por eso nos hemos decidido utilizar para esta parte de electrónica digital este programa. LiveWire es un programa que podréis descargar desde el enlace que os he pasado y en principio descargaréis un archivo comprimido. LiveWire es un archivo que una vez descomprimido lo podéis extraer utilizando cualquier herramienta de desempaquetado de ficheros o extracción de ficheros. Por ejemplo, WinRAR, una vez extraído, se creará una carpeta en la misma ruta donde lo habéis extraído y dentro tendréis directamente un programa ejecutable. No hace falta instalación. Este programa simplemente ejecutándolo no requiere instalación, se abre y ya tendríamos acceso al programa. ¿Vale? En este caso, aquí tendríamos el panel de componentes para poder arrastrar aquí todos los componentes electrónicos. Observar que este panel puede ser ocultado o desocultado para poder acceder a los componentes. Y cuando construimos un circuito, se puede iniciar la simulación desde el botón Run. Mientras estés construyendo el circuito, no será posible ejecutar la simulación, y una vez que construyas un circuito básico, pues lógicamente al ejecutar el run podrás perfectamente iniciar el programa. Los controles que tenemos en la parte superior son los típicos y evidentes: la posibilidad de guardar un fichero, la posibilidad de abrir un fichero y las herramientas de edición. Vamos a construir para nuestro escenario el circuito operacional. Vamos a hacer uso del circuito integrado operacional y vamos a hacer una primera vista del programa y el uso de nuestro circuito integrado LM741. ¿Vale? Accedemos al panel de componentes y vamos a navegar sobre los elementos, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es acceder a la parte de circuitos integrados, donde ahí podemos ver que existe multitud de dispositivos, ¿vale? En este caso, si utilizamos los circuitos integrados, ¿vale? En la parte superior, la herramienta de navegación, podemos acceder, por ejemplo, al circuito operacional, que es del que vamos a trabajar. Cuando arrastramos el circuito operacional, en este caso, en esta parte con el botón derecho podemos recuperar el modelo. Veis que en este caso el programa es muy rico a la hora de poder simular electrónica digital y el uso de circuitos integrados, porque tiene multitud de modelos. En este caso vamos a utilizar el modelo que hemos descrito en la lección, que es el operacional LM741. Seleccionamos el operacional 741 y lo que vamos a hacer primero es construir dos divisores de tensión para la entrada inversora y para la entrada no inversora, para que tengamos como referencia algunas tensiones y podamos efectivamente comparar las tensiones que hay en la entrada no inversora e inversora y poder utilizar el circuito como un circuito comparador, enlace abierto. Entonces, para ello vamos a ir a los componentes pasivos. En los componentes pasivos tenemos las resistencias. Vamos a arrastrar varias de estas resistencias, en este caso las que nos van a hacer falta para el circuito. Como veis, tenemos dos resistencias. Para cambiar los valores podemos acceder a las propiedades con el botón derecho. Podemos cambiar aquí el valor de las resistencias. Vamos a usar una de 100K. Marcamos OK. Esta la tendríamos ya 100K y esta la vamos a poner 10K. 10K ohmios. ¿De acuerdo? Bien, tenemos las dos resistencias. Ahora nos vamos a ir a los componentes de entrada. Los componentes de entrada se caracterizan normalmente por ser desde pulsadores hasta sensores, que es la categoría componentes de entrada. En este circuito vamos a utilizar una resistencia variable, ¿vale? Una resistencia que varía, y vamos a utilizar también una resistencia que depende o que varía en función de la luz, que son las famosas resistencias LDR, ¿vale? Con este ya tendríamos una LDR, aquí ya tendríamos la resistencia variable. Esta resistencia variable va a tener un valor máximo, vamos a hacer las propiedades, una resistencia que va a tener un valor máximo de 20 kiloohmios. Ponemos valor 20 kiloohmios y la vamos a regular para que aunque el valor máximo sea 20 kiloohmios esté a 17 kiloohmios. La vamos a dejar fija, vamos a conectar el divisor de tensión arriba y abajo, ¿vale? Y esto lo vamos a llevar a la entrada inversora. Esto va a ser la entrada inversora, perdón, a la entrada no inversora, que me he equivocado. Esto lo vamos a poner a la entrada no inversora, a ver, ahí, que es ya sabéis que la entrada no inversora en la operacional es la que marca como entrada positiva. Esto lo vamos a llevar aquí. Vamos a poner también componentes, lo que es los elementos de energía, ¿de acuerdo? Es decir, donde pondríamos las baterías y la tierra. Vamos a arrastrar la tierra, que ya sabemos que representa 0 voltios, y vamos a poner una tensión, vale, esta misma,
¿vale? Que podríamos modificar porque podríamos partir de 9 voltios, pero las propiedades podemos cambiar el valor máximo. De momento vamos a dejar a 9 voltios. Si queremos girar el componente, fijaros, seleccionando el componente es tan sencillo como, en este caso, ¿veis? Pulsar aquí y girar el componente. Vamos a conectar todas las entradas, ¿vale? Vamos a conectar esta, aquí, esta, y vamos a conectar también con la alimentación VCC del operacional. Y esto lo vamos a conectar a los 9 voltios. Vamos a hacer exactamente lo mismo con estas entradas, con estas terminales, y lo vamos a conectar a tierra. Y a su vez vamos a conectar también este divisor de tensión. Este divisor de tensión, formado por una resistencia variable dependiente de la luz y la resistencia fija de 100 K, va a ir a la entrada inversora. Para ello vamos a conectar ahí, ¿vale? Y ahí ya tendríamos un divisor de tensión, ¿vale? Nos falta conectar también este terminal, que es la alimentación o negativa o tierra. La vamos a llevar a tierra. Por lo tanto, tenemos la alimentación del circuito operacional a más 9 voltios y la alimentación en el lado que podría ser una tensión tanto negativa como tierra, que en este caso vamos a poner a tierra, 0 voltios. De tal manera que tendríamos alimentado el operacional y ahora veríamos qué tensiones tenemos en la entrada no inversora e inversora. Para ello vamos a utilizar dispositivos de medida y para ello vamos a utilizar los aparatos de medida que encontraríamos en esta sección, ¿vale? Y veremos que en este caso vamos a poner un voltímetro. Y vamos a poner un voltímetro para medir la tensión que hay justamente en la entrada no inversora. Para eso ponemos el voltímetro aquí y a tierra, ¿vale? Y vamos a darle a la simulación para que nos dé la medida. No sé si lo veis, que el voltímetro, cuando está el simulador encendido, nos da una tensión de 3,3 voltios. Si os fijáis en la descripción donde describíamos el circuito operacional amplificador como comparador, el circuito enlazo abierto para montar o constituir un interruptor crepuscular, teníamos que fijar aquí 3 voltios. ¿Por qué hemos puesto una resistencia variable? Hombre, porque podíamos modificar la resistencia variable y como esta resistencia varía, ¿vale? Haríamos que aquí hubiese más o menos tensión en función de la resistencia variable. Como podemos ver, la tensión varía justamente a demanda en base a la modificación del valor de la resistencia dentro del divisor, y esto modifica la tensión que nos va a entrar o que va a tener en este caso la entrada no inversora. Vamos a fijarla para que sea aproximadamente 3,3 voltios, que es lo que habíamos descrito. Para ello los 17 K nos permite con una resistencia de 10 K tener aquí justamente la entrada que va al operacional como no inversora de tener fijos 3,3 voltios, ¿vale? Y observa, tendríamos que saber cuál es la tensión que entra o que tiene la entrada inversora. Para ello vamos a poner otro voltímetro, perdón. Vamos a ponerlo aquí, vamos a situarnos en la entrada justamente inversora y tierra. Y vamos a darle al simulador de nuevo. Observad aquí que hablamos de una tensión muy pequeña. Aquí hablamos de 85,43 milivoltios. Si observáis, tal y como está configurado el operacional, donde no estamos haciendo que el operacional funcione en lazo cerrado, sino que está en lazo abierto, es decir, que las señales que entran por la entrada no inversora e inversora se van a comparar. En este caso vemos que la entrada o la tensión que hay en la entrada no inversora es muy pequeña respecto a la inversora, por lo tanto la salida va a ser aproximadamente los 9 voltios. Para ello vamos a poner el voltímetro, vamos a medir justamente a la salida del circuito operacional y vamos a darle al simulador. Y observaremos que la tensión de salida es muy cerca a los 9 voltios. ¿Por qué? Porque la tensión que existe en la entrada, inversora es muy pequeña frente a la tensión que hay en la no inversora, que está cerca a 3,3 voltios. Si comparamos 3,3 voltios y 85 milivoltios, lógicamente la tensión más alta, no inversora. Por lo tanto, la salida es equivalente a una tensión de 8, casi 9 voltios, que es la alimentación. Vale, habiendo analizado este circuito, lo que vamos a montar ya es la parte exterior. Vamos a eliminar este voltímetro. Para poder eliminar el componente, fijaros, se puede uno situar encima, pero la simulación tiene que estar detenida. Si la simulación está en ejecución, aunque selecciones el componente y pulses la tecla suprimir, o quieras eliminar el componente, no se elimina. Tenemos que detener la simulación, seleccionando el componente, darle a suprimir y eliminar el voltímetro. Perdón, en este caso sí, el voltímetro, que es lo que estábamos midiendo. Para completar el circuito vamos a poner dos resistencias adicionales, que en este caso estarían formadas por los resistores. Recordad que estos son componentes pasivos, no vamos a la parte de componentes pasivos. Vamos a poner a la salida una serie de resistencias limitadoras, ¿vale?
En este caso esta resistencia la vamos a girar, ¿vale? La vamos a situar aquí, esta aquí. Esta resistencia la vamos a poner de 10K. Para eso vamos a hacer las propiedades, fijamos 10K el valor. Aquí vamos a fijar una resistencia que tenga 22K. Vamos a fijar un valor de 22K. Vamos a conectar estas dos resistencias, ¿vale? A ver si nos deja conectarlas. A ver, aquí, correcto, a ver, correcto. Y esto lo vamos a conectar a la salida del circuito operacional. Este punto lo vamos a llevar a tierra y ya tendríamos aquí también a la salida otro divisor de tensión, ¿vale? Para reducir la tensión que le aplicamos a un transistor, que es un componente, como ya sabéis, semiconductor. Para ello vamos a la sección de semiconductores y buscamos un transistor NPN. Vamos a situarnos el transistor NPN. En el divisor de tensión vamos a situar la entrada, vamos a conectar a tierra y en este caso tendríamos una parte del circuito. En la parte superior del circuito lo que vamos a hacer es irnos a la parte de vamos a poner un relé. En la sección de componentes de salida podemos observar que están los relés. Para ello vamos a situarnos aquí, vamos a arrastrar un relé, ¿vale? Como sabemos que los relés funcionan con una energía, cuando les atraviesa la energía eléctrica a través de la bobina es cuando hacen que se active o se desactive el relé, pero también sabemos que los relés, cuando pasa la corriente eléctrica y se produce el campo electromagnético, puede producir daño a los circuitos con una corriente, un campo magnético. Ponemos un diodo en polarización inversa. Para ello vamos a buscar por aquí la parte de semiconductores, vamos a buscar un diodo y este diodo lo vamos a poner en polarización inversa para evitar daños sobre el circuito en los que se ponga. En este caso lo he hecho girar, conectamos, ¿vale? Y así protegemos que cuando cambie el vástago del conmutador en sentido contrario, ¿vale? Pues hay una protección sobre el circuito utilizando ese diodo. Esto lo vamos a llevar a los 9 voltios, lo podemos unir por aquí, por ejemplo. Vamos a ver, aquí. A ver si me deja conectarlo por aquí. Vale, ahí lo tendríamos. Da igual aquí que aquí, ¿verdad? Porque todo está conectado a los 9 voltios. Vamos a poner un diodo LED, aprovechando que nos encontramos aquí en la parte de semiconductores. Vamos a buscar los diodos. Bueno, aquí están los diodos Zener y los diodos normales rectificadores. Entiendo que en dispositivos de salida, output componentes, encontraremos el diodo LED. Aquí lo tenemos. Vamos a situarlo por aquí. Vamos a ponerle también con los componentes pasivos una resistencia que limite la corriente a través del diodo para protegerlo. Esta resistencia puede ser aproximadamente de 330 ohmios, bastaría. Como son en este caso ohmios, hay que tener cuidado y cambiar el múltiplo por ohmios, ¿vale? Le damos OK. Aquí ya tendríamos los 330 ohmios. Conectamos la resistencia limitadora. La resistencia limitadora se podría poner por delante o detrás del diodo. Vamos a conectar el diodo a tierra y en este caso el diodo lo vamos a llevar al relé. A ver, para que no nos dé problemas, lo hacemos desde aquí. Ahí. Y en este caso ya tendríamos, a falta de poner también este terminal al positivo, ¿vale? Construido. Si observamos, lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. El circuito operacional con las resistencias y los divisores de tensión lo teníamos ya controlado. La salida la hemos llevado a otro divisor de tensión para regular la tensión que hay entre base y emisor. Recordar, cuando a la salida haya tensión alta, que aquí habrá una tensión aproximadamente a la tensión de alimentación, por lo tanto, al aplicar 9 voltios a través del divisor de tensión, garantizamos que entre la tensión entre base y emisor sea superior, ¿vale? Sea superior a 0,7 voltios, el transistor quede en estado de saturación. Por lo tanto, en este caso, si el transistor queda en estado de saturación, alimenta la bobina del relé y cierra el circuito y enciende la luz. Cuando en este caso la tensión sea más alta, justamente en la entrada no inversora, como la entrada no inversora, la alimentación está a tierra, aquí habrá 0 voltios aproximadamente, hace que el circuito, el transistor entre en corte porque la tensión entre base y emisor es muy pequeña y esto hará que evidentemente el electroimán
perdón, la LED a través de la bobina alimentada no está alimentada y evidentemente el circuito se queda abierto, por lo tanto el diodo quede sin lucir. Vamos a probar el funcionamiento. Cerramos ahora el panel de componentes, nos vamos a ir a la parte de simulaciones, vamos a iniciar la simulación, vemos que el diodo está encendido porque en principio la luz que incide, ¿verdad?, en la resistencia, ¿vale? Si vemos que aumenta, ¿ves?, hay más luz, entendemos que si hay más luz es porque es de día, el diodo se nos apaga. Sin embargo, cuando la luz vaya decreciendo, ¿vale?, en este caso vemos las unidades en lux, vemos que el diodo se enciende, que era justamente el objetivo de integrar un circuito operacional comparando las dos entradas a través de un divisor de tensión y poder controlar a través de un sistema de control que es el transistor con corte y saturación, activar o desactivar un relé para apagar o encender, en este caso el diodo. Podríamos decir que estamos utilizando en este caso el circuito amplificador operacional como comparador en lazo abierto para montar un circuito con interruptor crepuscular. En esta presentación hemos aprendido no solo a montar un circuito complejo con diferentes componentes, sino que además hemos aprendido un poco el manejo del programa LiveWire, que vamos a usar con mucha más frecuencia en el futuro para toda la parte de electrónica digital. Esto ha sido todo. Muchas gracias por tu atención.